En la selva boliviana, rodeado por el hambre, la enfermedad y la presión constante del ejército, Che Guevara intentó comunicarse con La Habana. Las radios no respondían, los mensajes no regresaban, y los enlaces prometidos nunca aparecieron. Cada día que pasaba confirmaba una realidad inquietante. Cuba guardaba silencio. No era un problema técnico, era una ausencia prolongada. Y en esa ausencia comenzó a gestarse una traición que nunca se admitiría públicamente. Mientras el cerco se cerraba, el Che seguía convencido de que alguien respondería. Había dedicado su vida a la causa que nació en Cuba, y creía que esa lealtad sería correspondida. Sin embargo, del otro lado del mar, la prioridad ya no era salvarlo. La revolución había entrado en una nueva etapa, y él parecía no formar parte de ella. En ese punto, el abandono dejó de ser una sospecha para convertirse en una posibilidad real. Para comprender por qué el Che quedó solo en Bolivia, es necesario retroceder en el tiempo. No hasta la selva, sino hasta el origen de los hombres que construyeron la revolución cubana. Antes de ser símbolos globales, fueron figuras políticas moldeadas por ambición, cálculo y una idea muy particular del poder. Lo que ocurrió en Bolivia fue la consecuencia final de una relación que llevaba años deteriorándose. Fidel Castro nació en Virán, en el oriente de Cuba, en un entorno marcado por la disciplina y la autoridad. Desde joven mostró una personalidad dominante, con una clara inclinación hacia el liderazgo y el enfrentamiento. En la universidad, su interés por la política no surgió desde la reflexión teórica, sino desde la confrontación directa. Para Fidel, el poder no era una abstracción, era una herramienta. Sus primeros pasos políticos estuvieron marcados por el desafío constante al orden establecido. Fidel entendió temprano que el sistema no se transformaba desde dentro, sino que debía ser forzado. Esa convicción lo llevó a organizar, fracasar y volver a intentarlo. Cada derrota no lo debilitaba, lo refinaba. Aprendía rápido, sobre todo una lección clave. El control debía ser absoluto. Con el tiempo, Fidel desarrolló una habilidad que definiría su destino. Sabía rodearse de personas útiles y descartarlas cuando dejaban de serlo. No lo hacía por crueldad gratuita, sino por supervivencia política. Para él, la revolución no era un acto romántico, sino una estructura que debía mantenerse firme frente a cualquier amenaza, incluso interna. Mientras tanto, en otra parte del continente, Ernesto Guevara recorría América Latina como médico. Sus viajes no solo le mostraron la pobreza y la desigualdad, sino que lo convencieron de que el sistema debía ser destruido, no reformado. El Che no pensaba en gobernar países, pensaba en incendiar estructuras. Esa diferencia sería crucial más adelante. A diferencia de Fidel, el Che no surgió de la política tradicional ni de la estrategia institucional. Su radicalización fue emocional e ideológica. Creía que la violencia revolucionaria era un deber moral, no una herramienta ocasional, y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, incluso cuando otros no lo estaban. Cuando el Che comenzó a definirse como revolucionario, ya había adoptado una visión rígida del mundo. No había espacio para la duda, la negociación o la espera. Esa rigidez lo hacía eficaz en combate, pero peligroso en el ejercicio del poder. Aún así, su convicción lo convertía en un aliado irresistible para alguien como Fidel. En ese instante, nada indicaba que el siguiente paso de cada uno los conduciría a un vínculo del que ninguno saldría intacto, y que acabaría obligando a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. El encuentro entre Fidel y el Che no fue casual, pero tampoco fue inevitable. Se produjo en un momento en que ambos necesitaban algo que el otro podía ofrecer. Fidel buscaba hombres dispuestos a llevar la violencia hasta sus últimas consecuencias. El Che buscaba una causa concreta donde canalizar su furia ideológica. Desde el primer momento, la relación fue funcional. No se basó en la amistad, sino en la utilidad mutua. Fidel encontró en el Che a un ejecutor disciplinado y temido. El Che encontró en Fidel a un líder
capaz de transformar una guerrilla en poder real. Juntos comenzaron una etapa que cambiaría Cuba para siempre. Durante la lucha revolucionaria, sus diferencias quedaron ocultas bajo la urgencia del combate. Había un enemigo claro y un objetivo común. Pero una vez alcanzado el poder, las tensiones latentes comenzaron a emerger. Gobernar exigía algo más que convicción. Exigía pragmatismo. Fidel se adaptó rápidamente al nuevo escenario. Entendió que mantenerse en el poder implicaba negociar, ceder y, en ocasiones, callar. El Che, en cambio, rechazaba esa lógica. Para él, cada concesión era una traición, cada pausa, una debilidad. Esa diferencia no estalló de inmediato. Se manifestó en decisiones, en silencios, en desplazamientos sutiles dentro del nuevo régimen. El Che empezó a ser incómodo, no porque fuera débil, sino porque era impredecible. Y el poder absoluto no tolera lo impredecible. Con el paso del tiempo, Fidel comenzó a tomar distancia. No lo enfrentó públicamente, no lo expulsó. Simplemente dejó de incluirlo en el centro de las decisiones. Era una forma elegante de apartarlo sin crear un conflicto visible. El Che, por su parte, no interpretó esas señales. Cuando el Che empezó a hablar de exportar la revolución, Fidel escuchó con atención, pero sin entusiasmo. Para uno, era una misión histórica. Para el otro, un riesgo innecesario. Bolivia, aún lejana en este relato, ya empezaba a perfilarse como una solución silenciosa. Nada de lo que ocurrió después fue improvisado. Cada silencio, cada omisión, cada decisión tomada desde La Habana tuvo un antecedente. El abandono no comenzó en la selva. Comenzó mucho antes, cuando el poder dejó de necesitar al idealismo. Porque lo que luego se revelaría como esa alianza que parecía indestructible, empezó a resquebrajarse desde el mismo triunfo de la revolución. El triunfo de la revolución en Cuba no fue solo una victoria militar, fue una reconfiguración total del poder. Cuando Fidel Castro entró en La Habana, lo hizo con una claridad absoluta. Había ganado, pero ahora debía conservar. Para Fidel, ese momento marcó el inicio de una etapa más compleja que la guerra misma. Gobernar implicaba controlar no solo al enemigo derrotado, sino también a los propios vencedores. En los primeros meses, el nuevo gobierno se presentó como una promesa de justicia. Sin embargo, desde dentro, comenzaban a definirse jerarquías, lealtades y límites. Fidel asumió el rol de líder indiscutido, concentrando decisiones clave. No fue un accidente ni una improvisación, fue una estrategia consciente, diseñada para evitar cualquier desafío a su autoridad. El Che ocupó un lugar central en esa etapa inicial. Che Guevara no solo fue un combatiente, sino también un símbolo del triunfo armado. Su imagen generaba respeto y temor. Fidel lo utilizó como pieza fundamental para consolidar el nuevo orden, especialmente en los momentos más duros de la transición. Los juicios revolucionarios y las ejecuciones marcaron ese periodo. El Che participó activamente, convencido de que la violencia era necesaria para limpiar el pasado. Para Fidel, esos actos cumplían una doble función. Eliminaban opositores y enviaban un mensaje claro. El nuevo poder no negociaba. Esa coincidencia, por un tiempo, los mantuvo alineados. Pero mientras el Che se entregaba sin reservas a la lógica del castigo, Fidel observaba con atención las reacciones internas y externas. Sabía que cada decisión tenía un costo político, y aunque respaldó públicamente esas acciones, empezó a comprender que el radicalismo del Che podía convertirse en un problema diplomático. A medida que el gobierno avanzaba, Fidel se movía con cautela. Establecía relaciones, medía tiempos, evaluaba consecuencias. El Che, en cambio, despreciaba ese cálculo. Para él, cualquier concesión era una traición a la revolución. Esa diferencia no se expresó en enfrentamientos abiertos, pero comenzó a notarse en pequeños gestos. El nombramiento del Che en cargos económicos fue una señal clara. Fidel lo colocó en posiciones de gran responsabilidad,
pero también de alto riesgo. La economía exigía resultados, no consignas, y aunque el Che aceptó el desafío, su visión ideológica chocó rápidamente con la realidad productiva del país. Los problemas no tardaron en aparecer: escasez, errores de planificación, tensiones con técnicos y especialistas. El Che respondía con más disciplina y exigencia. Fidel, en silencio, tomaba nota. No intervenía de inmediato. Prefería observar cómo cada uno manejaba el poder que se le había otorgado. Y fue en ese silencio donde comenzó a gestarse algo más profundo que una desconfianza, una tensión que más adelante se manifestaría de una forma que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras tanto, Fidel consolidaba su figura internacional. Aprendía a hablarle al mundo sin comprometerse del todo. El Che, por el contrario, se radicalizaba cada vez más en sus discursos. Sus palabras eran incendiarias, directas, sin matices. Esa diferencia empezó a incomodar incluso a aliados cercanos. Dentro del gobierno, algunos comenzaron a notar que el Che ya no participaba de ciertas decisiones clave. No era un desplazamiento evidente, sino una ausencia progresiva. Reuniones a las que no era convocado. Estrategias que se definían sin su opinión. El Che seguía adelante, como si nada ocurriera. Fidel, por su parte, entendía que el Che era más útil como símbolo que como gestor. Su figura inspiraba, pero también asustaba. Mantenerlo cerca implicaba asumir tensiones constantes. Mantenerlo ocupado en otras misiones podía ser una solución elegante. En ese contexto, la idea de exportar la revolución comenzó a tomar fuerza. El Che la abrazó con entusiasmo. Para él, Cuba era solo el comienzo. Fidel no se opuso, pero tampoco se comprometió plenamente. Escuchó, evaluó y dejó que la propuesta avanzara. Lo que parecía un acuerdo estratégico era, en realidad, una prueba. Fidel observaba hasta dónde llegaría el Che, y el Che creía que contaba con un respaldo incondicional. Ninguno dijo en voz alta lo que realmente pensaba. Las misiones internacionales del Che lo alejaron del centro del poder cubano. Cada viaje era presentado como un acto de heroísmo, pero también lo mantenía fuera del núcleo de decisiones. Fidel gobernaba, el Che combatía. Esa separación empezaba a ser definitiva. En privado, algunos colaboradores comenzaron a advertir que el vínculo ya no era el mismo. No había ruptura, pero sí distancia. Fidel hablaba menos del Che. El Che mencionaba cada vez menos a Fidel. Silencio se convertía en lenguaje. Y lo que aún no se comprendía era que una sola conversación, ocurrida en ese periodo, cambiaría para siempre el destino de ambos. Cuando el Che decidió abandonar definitivamente sus cargos en Cuba, lo hizo convencido de que estaba cumpliendo su misión histórica. Fidel aceptó la decisión sin resistencia pública. No hubo discursos emotivos ni intentos de retenerlo. Esa calma resultó extraña para muchos. Detrás de esa aparente armonía, algo se había roto. No por un solo hecho, sino por una acumulación de desacuerdos, silencios y cálculos. La revolución seguía su curso, pero ya no avanzaba en una sola dirección. El Che partió creyendo que regresaría. Fidel se quedó sabiendo que eso probablemente no ocurriría. Ambos entendían que algo había cambiado, aunque ninguno lo expresara abiertamente. Lo que aún no podían ver era que ese distanciamiento terminaría revelando una decisión silenciosa, que transformaría esa relación en una amenaza mutua. El quiebre no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, silencioso, casi administrativo. Mientras Che Guevara se alejaba físicamente de Cuba, Fidel Castro consolidaba un poder cada vez más centralizado. Lo que antes parecía una división de roles, empezó a sentirse como una separación ideológica profunda. El Che creía que la revolución debía expandirse o morir. Para él, quedarse en Cuba significaba estancarse. Fidel, en cambio, había llegado a una conclusión opuesta. La prioridad ya no era expandir la revolución, sino conservarla. Esa diferencia no era menor, era estructural, y con el tiempo se volvió irreconciliable.
Desde La Habana, Fidel observaba con atención los movimientos del Che. Sus discursos internacionales, cada vez más radicales, comenzaban a generar tensiones con aliados estratégicos. El Che no moderaba su lenguaje, no le interesaba hacerlo. Para Fidel, eso era una amenaza directa a la estabilidad del régimen. En ese contexto, la idea de una nueva guerrilla en América Latina dejó de ser una epopeya y pasó a ser un problema. Bolivia aparecía como un escenario lejano, aislado, sin implicaciones directas para Cuba. Una misión que, si fracasaba, podría ser negada sin demasiado costo político. El Che aceptó Bolivia convencido de que contaba con respaldo real. Creía que Cuba sostendría la operación hasta el final. No entendió que, para Fidel, esa misión cumplía otra función: alejarlo definitivamente del centro del poder cubano. A mitad del proceso, el apoyo comenzó a diluirse. Menos recursos, menos contactos, menos respuestas. Fidel no rompió la relación de forma abierta, simplemente dejó de priorizarla. No era odio, era cálculo político. El Che ya no era útil, era impredecible y peligroso para la estabilidad del régimen. Fidel entendía algo que el Che se negaba a aceptar. Una revolución en el poder no puede permitirse mártires fuera de control. El Che, con su radicalismo, podía arrastrar a Cuba a conflictos internacionales innecesarios. Dejarlo solo era una forma de proteger al Estado. Desde ese momento, Bolivia dejó de ser una misión compartida. Se convirtió en una carga ajena. Fidel eligió preservar su proyecto antes que rescatar a su antiguo compañero. No hubo órdenes escritas, no fueron necesarias. Mientras tanto, en la selva boliviana, la situación del Che se deterioraba rápidamente. La guerrilla no lograba apoyo local. Las comunicaciones fallaban. El grupo se reducía. El Che, enfermo y debilitado, seguía avanzando por convicción más que por estrategia. Los días previos a su captura estuvieron marcados por el aislamiento total. El Che intentó reorganizar a los pocos hombres que le quedaban. No había refuerzos, no había escape claro. Y desde Cuba, el silencio era absoluto. Ese silencio, más que las balas, fue la señal definitiva de que había sido abandonado. Y con el tiempo, ese silencio revelaría que la suerte del Che ya estaba sellada antes de la cacería, y la razón concreta por la que nadie intervino. El cerco se cerró en octubre de 1967. El ejército boliviano, con información precisa, logró ubicar al grupo. El Che fue herido y capturado tras un enfrentamiento breve. Ya no era el comandante implacable. Era un prisionero sin margen de maniobra. Durante las horas posteriores a su captura, no hubo intentos diplomáticos visibles por parte de Cuba. Ninguna presión internacional. Ninguna negociación. Fidel observó desde lejos, sin intervenir. La decisión ya estaba tomada. El Che fue ejecutado sin juicio formal. Su muerte fue rápida, pero el mensaje fue duradero. Había caído el símbolo que ya no encajaba en la lógica del poder revolucionario cubano. El mito comenzaría después. El hombre terminó allí. En La Habana, la noticia fue manejada con cuidado. Fidel construyó un relato épico, transformando el abandono en sacrificio. El Che dejó de ser un problema político y pasó a ser un símbolo eterno, controlable y silencioso. La muerte resolvió lo que la política no había podido. Eliminó la contradicción interna. Cerró una disputa ideológica sin necesidad de confrontación directa. Fidel quedó solo en el poder. El Che quedó inmortalizado, pero sin voz. Lo que pocos se atrevieron a reconocer fue que esa muerte también fue una solución conveniente. Ambos habían sido moldeados por el poder. Ambos tomaron decisiones crueles. Ninguno fue víctima del otro en sentido moral. Fueron productos de la misma lógica que terminaría separándolos. La revolución siguió su curso, pero desde ese momento ya no fue la misma. Algo se había perdido en el camino, aunque el relato oficial nunca lo admitiera. Y lo que ocurrió después de esa muerte
revelaría hasta qué punto el silencio puede ser más letal que cualquier traición explícita. La muerte de Che Guevara no fue solo el final de una guerrilla fallida. Fue el inicio de una operación política cuidadosamente administrada desde el poder. En cuestión de horas, el cuerpo del Che dejó de ser un hombre abatido y comenzó a transformarse en un símbolo útil, no para continuar su proyecto, sino para cerrar definitivamente una etapa incómoda. En La Habana, la reacción fue contenida, casi quirúrgica. No hubo estallidos emocionales ni decisiones improvisadas. Fidel Castro entendió de inmediato que la muerte del Che debía ser narrada, no explicada. El silencio previo se transformó en discurso, y el abandono en sacrificio heroico. Fidel habló al pueblo con solemnidad. Elevó al Che a la categoría de mártir revolucionario, despojándolo de sus errores, de sus fracasos y de sus contradicciones. En ese relato no había espacio para Bolivia como fracaso político, solo como escenario de una entrega absoluta. El mito comenzaba a ocupar el lugar del hombre. Esa transformación no fue inocente. Convertir al Che en símbolo permitía controlar su legado. Un símbolo no cuestiona, no discute, no compite por el poder. Fidel entendió que un Che muerto era más funcional que un Che vivo, crítico y radicalizado. La revolución ganaba estabilidad a costa de una verdad incómoda. Mientras tanto, los detalles reales de lo ocurrido en Bolivia fueron cuidadosamente dosificados. Se habló de heroísmo, de traición local, de intervención extranjera, nunca de la ausencia de apoyo, nunca del silencio prolongado desde Cuba. Ese vacío narrativo no fue un descuido. Fue una decisión. En los meses posteriores, la figura del Che fue omnipresente en discursos, carteles y consignas. Pero su pensamiento más incómodo fue relegado. Sus críticas al pragmatismo político, su desprecio por la negociación, su visión extrema de la revolución, quedaron fuera del relato oficial. Y en esa selección cuidadosa de lo que debía recordarse, comenzó a borrarse lo que realmente había ocurrido. Con el tiempo, ese vacío permitiría descubrir qué parte de la historia fue eliminada a propósito y quién tomó la decisión de hacerlo. Fidel consolidó su poder sin oposición interna visible. La desaparición del Che eliminó la última figura capaz de encarnar una revolución alternativa dentro del propio régimen. No por popularidad, sino por coherencia ideológica. El camino quedó despejado para un liderazgo sin fisuras. La revolución cubana entró entonces en una fase distinta, menos épica, más estructurada, más Estado, menos insurgencia. Fidel se convirtió en el centro absoluto del proyecto, mientras el Che quedaba congelado en una imagen juvenil, eterna y silenciosa. En ese nuevo equilibrio, no había lugar para cuestionamientos internos. Los antiguos compañeros entendieron el mensaje. El destino del Che funcionó como advertencia muda. La revolución no admitía desviaciones, ni siquiera desde sus propios fundadores. Internacionalmente, la muerte del Che generó impacto, pero también alivio en ciertos sectores. Su radicalismo había incomodado incluso a aliados. Fidel supo capitalizar ese escenario, presentándose como un líder firme pero racional, capaz de sostener un Estado. El mito del Che comenzó a crecer fuera de Cuba, mientras dentro se mantenía bajo control. Una figura venerada, pero cuidadosamente despolitizada. Su imagen recorría el mundo, pero su ausencia garantizaba estabilidad en casa. Lo que pocos advirtieron fue que esa operación simbólica también ocultaba una decisión que nunca sería revisada. Con el paso del tiempo, cualquier pregunta sobre Bolivia quedó diluida. Las versiones oficiales se repitieron hasta convertirse en verdad aceptada. El abandono dejó de discutirse. El silencio cumplió su función. Fidel nunca explicó por qué no intervino. Tampoco se le exigió hacerlo. El poder absoluto no rinde cuentas, solo reescribe los hechos hasta que dejan de doler. El Che, convertido en ícono global, perdió su dimensión humana. Sus errores, su rigidez y su fracaso estratégico quedaron opacados por la imagen romántica.
Y esa idealización, paradójicamente, lo alejó aún más de la verdad. Ambos hombres quedaron atrapados en narrativas que ellos mismos habían ayudado a construir. Uno como líder eterno, el otro como mártir inmaculado. Ninguna de las dos reflejaba completamente lo ocurrido. La revolución siguió adelante, pero el quiebre ya estaba consumado. No quedaban testigos incómodos con suficiente peso para cuestionarlo. El poder había cerrado filas, y con el tiempo, lo que parecía una muerte aislada revelaría su verdadero efecto en la forma en que Fidel ejercería el control absoluto. Nada de lo que vino después puede entenderse sin ese episodio, no como tragedia personal, sino como decisión política. Bolivia no fue un accidente, fue un punto final. Tras la muerte de Che Guevara, Cuba entró en una etapa de aparente estabilidad. Pero esa estabilidad no surgió del consenso, sino de la ausencia de alternativas. La revolución había perdido a su figura más incómoda y, con ella, cualquier posibilidad de un rumbo distinto dentro del mismo proyecto. El régimen comenzó a endurecerse de forma silenciosa. Las decisiones se centralizaron aún más. Las discrepancias internas dejaron de discutirse y empezaron a castigarse. El mensaje era claro. El camino ya estaba definido y no admitía desvíos, ni siquiera ideológicos. Fidel Castro se consolidó como la única voz autorizada. Sin el Che, no había contrapeso moral ni simbólico. Fidel ya no necesitaba compartir el relato de la revolución. Podía administrarlo a su conveniencia, adaptarlo a cada contexto internacional y eliminar sus zonas grises. En los años siguientes, la figura del Che fue utilizada como emblema de sacrificio, pero nunca como modelo político aplicable. Su radicalismo, su desprecio por el pragmatismo y su impulso violento quedaron cuidadosamente fuera del manual del poder cubano. Se exaltaba su muerte, no sus ideas. Ese uso selectivo del pasado permitió al régimen justificar casi cualquier decisión. En nombre del Che se pedía disciplina, pero no se toleraba su forma de pensar. El símbolo funcionaba como recordatorio y advertencia al mismo tiempo. Dentro de Cuba, el episodio boliviano se convirtió en un tema incómodo, no prohibido, pero tampoco debatido. Las preguntas sobre el abandono quedaron relegadas a murmullos privados. Nadie con poder real parecía interesado en reabrir esa herida. Más adelante se haría evidente que el silencio alrededor de Bolivia no fue solo cautela, sino el punto de partida de algo mucho más oscuro. El silencio no fue impuesto por decreto, fue aprendido. Los cuadros políticos entendieron que insistir en ciertos temas podía tener consecuencias. El Che había sido un héroe, sí, pero también una lección. Incluso los fundadores podían ser sacrificados, y en esa comprensión silenciosa se afianzó una obediencia que no necesitaba explicaciones. Mientras tanto, fuera de Cuba, la imagen del Che crecía de forma descontrolada. Se transformó en ícono juvenil, en símbolo de rebeldía abstracta. Cuanto más se idealizaba en el exterior, más útil resultaba para el régimen como figura congelada y domesticada. Esa contradicción no preocupaba a Fidel. Al contrario, le beneficiaba. El mito internacional desviaba la atención de las tensiones internas y reforzaba la idea de una revolución histórica, cohesionada y sin fisuras. Sin embargo, dentro del aparato del poder, la ausencia del Che dejó un vacío particular. No por su capacidad administrativa, sino por su disposición a llevar las ideas hasta el extremo. Con él fuera del tablero, el pragmatismo ganó definitivamente. Las decisiones económicas, políticas y diplomáticas comenzaron a responder menos a la ideología y más a la supervivencia del Estado. Fidel se convirtió en un gestor del poder a largo plazo, no en un agitador revolucionario. Ese giro fue irreversible. Algunos antiguos compañeros entendieron demasiado tarde que el proyecto había cambiado. Ya no se trataba de transformar el mundo, sino de conservar el control. Y quienes no se adaptaron fueron apartados sin estridencias. Lo ocurrido con el Che funcionó como antecedente, no como excepción. La revolución dejó de devorar a sus hijos de forma visible.
aprendió a hacerlo en silencio, sin mártires incómodos, sin gestos dramáticos. El caso del Che había sido demasiado evidente. Lo siguiente debía ser más discreto. En ese contexto, Fidel fortaleció su figura como líder histórico incuestionable. No necesitaba justificar el pasado, bastaba con administrarlo. La memoria se convirtió en una herramienta más del poder. El Che, por su parte, quedó atrapado en una paradoja definitiva. Su imagen inspiraba rebeldía, pero su destino advertía sobre los límites de esa misma rebeldía cuando choca con el poder establecido. Ambos hombres, que alguna vez caminaron juntos, representaban ahora dos etapas distintas de una misma revolución. Una idealista y destructiva, otra pragmática y controladora. La primera había sido enterrada en Bolivia, y lo que quedaba por ver era cómo esa decisión marcaría el legado final de ambos, más allá de los discursos y los símbolos. La historia avanzaba, pero la herida seguía allí, cubierta por capas de relato oficial, no cerrada, solo silenciada. Con el paso de los años, el abandono del Che en Bolivia dejó de ser un hecho concreto y pasó a convertirse en una sombra permanente. No una herida abierta, sino una marca silenciosa que condicionó la forma en que se entendió la Revolución cubana. La historia oficial siguió avanzando, pero ese episodio nunca terminó de encajar del todo en el relato. Fidel Castro sobrevivió políticamente durante décadas. Supo adaptarse, resistir presiones externas y mantener el control interno. Esa capacidad no nació del idealismo, sino del cálculo constante. El abandono del Che fue una de las decisiones más frías de ese cálculo, y también una de las más eficaces. El poder absoluto exige sacrificios, incluso de aquellos que ayudaron a construirlo. Fidel entendió que una revolución no puede permitirse figuras autónomas que actúen fuera del guión. El Che, con su rigidez moral y su desprecio por el pragmatismo, se había convertido en una amenaza estructural. Por su parte, Che Guevara quedó reducido a una imagen fija en el tiempo. Su muerte lo congeló en una juventud eterna, sin posibilidad de contradicción ni rectificación. No pudo gobernar, pero tampoco pudo responder por las consecuencias de sus ideas llevadas al extremo. Ambos fueron producto de la misma lógica, la convicción de que el fin justificaba los medios. Esa lógica los unió y, finalmente, los separó. No hubo traición emocional. Hubo una incompatibilidad política imposible de resolver sin que uno desapareciera. El mito posterior simplificó una historia mucho más incómoda. Presentó al Che como mártir puro y a Fidel como líder incansable. Pero entre ambos extremos se perdió la verdad esencial. El poder no tolera compañeros que no puede controlar. Y lo que durante años se presentó como un sacrificio heroico fue, en realidad, una decisión estratégica cuidadosamente calculada. La Revolución cubana sobrevivió al Che, pero al hacerlo perdió una parte de su impulso original. Ganó estabilidad, pero al costo de clausurar cualquier alternativa interna. Desde ese momento, el proyecto dejó de ser colectivo y pasó a ser personal. El abandono en Bolivia no fue un episodio aislado, sino un precedente. Demostró que nadie estaba por encima de la lógica del poder, ni siquiera quienes habían ayudado a conquistarlo. Esa lección quedó grabada en la memoria del régimen. Con el tiempo, la figura del Che fue utilizada para inspirar, pero nunca para cuestionar. Su imagen recorrió el mundo, pero su pensamiento más radical fue cuidadosamente neutralizado. La revolución lo convirtió en bandera, no en ejemplo. Fidel, en cambio, cargó con el peso de sostener un sistema rígido, cada vez más alejado de sus promesas iniciales. El abandono del Che fue una victoria política, pero también el inicio de un aislamiento ideológico que marcaría el futuro de Cuba. Ninguno de los dos fue héroe ni víctima en sentido estricto. Fueron hombres de poder, moldeados por la violencia y la convicción absoluta. Ambos tomaron decisiones que destruyeron vidas. Ambos creyeron que la historia los absolvería. Y tal vez por eso, el silencio alrededor de Bolivia resulta tan elocuente incluso hoy, porque en ese silencio se revela una verdad incómoda.
Las revoluciones no suelen caer por sus enemigos, sino por sus propias contradicciones. El Che representaba una de esas contradicciones vivas. Al dejarlo morir, Fidel resolvió un problema inmediato, pero también selló el carácter definitivo de su régimen. La revolución dejó de ser una promesa abierta y se convirtió en un sistema cerrado. La historia posterior se encargó de construir monumentos y consignas. Pero detrás de ellos quedó un episodio que nunca terminó de explicarse del todo. No porque no se pudiera, sino porque no convenía. El abandono del Che en Bolivia no fue un error táctico. Fue una decisión coherente con una forma de ejercer el poder. Fría, eficaz y profundamente humana en su crueldad. Hoy, décadas después, ese episodio sigue generando preguntas. No sobre quién traicionó a quién, sino sobre qué ocurre cuando el poder se vuelve más importante que cualquier causa. Porque al final, ni el mito ni el discurso logran ocultar lo esencial. Cuando la revolución llegó al poder, dejó de necesitar al Che. Ese silencio no habla de traiciones personales ni de errores aislados. Habla del poder, de cómo una vez alcanzado, deja de ser un medio y se convierte en un fin que lo justifica todo. No importa quién quede atrás ni qué promesas deban romperse. Lo único que importa es conservarlo. Cuando la revolución llegó al poder, dejó de ser un impulso colectivo y empezó a comportarse como cualquier estructura que busca perpetuarse. Ya no necesitaba ideales, sino estabilidad. Ya no requería convicción, sino obediencia. Y en ese tránsito, muchas certezas iniciales se volvieron estorbos. El Che no fue eliminado por ser débil, sino por ser inflexible. Fidel no sobrevivió por ser más justo, sino por ser más adaptable. Ambos encarnaron formas distintas de ejercer la misma lógica, imponer una visión sin aceptar límites. El poder no los enfrentó, los utilizó de maneras diferentes. En ese contexto, la coherencia dejó de ser una virtud. Se volvió un riesgo. Pensar demasiado, exigir demasiado, ir demasiado lejos podía desestabilizar un sistema que ya no quería moverse. El problema no era moral, era funcional. La historia suele simplificar estos procesos porque resultan incómodos. Prefiere héroes claros y villanos evidentes. Pero aquí no hubo blancos y negros. Hubo hombres convencidos de tener razón, dispuestos a avanzar sin detenerse a mirar a quién arrastraban. El poder, cuando se concentra, no necesita maldad explícita. Basta con la certeza absoluta. Basta con creer que no hay alternativa válida fuera del propio proyecto. A partir de ahí, cualquier sacrificio se vuelve razonable y cualquier silencio justificable. La revolución que prometía romper cadenas terminó construyendo un sistema donde cuestionar era peligroso. No porque alguien lo decretara abiertamente, sino porque el costo se volvió evidente. El caso del Che funcionó como recordatorio silencioso de ese límite. No fue una lección escrita ni pronunciada en discursos. Fue aprendida por observación. Quien no se adapta, queda fuera. Quien insiste demasiado, desaparece del centro. El poder enseña sin hablar. Por eso el silencio alrededor de Bolivia sigue siendo tan incómodo. No porque oculte una traición concreta, sino porque expone una verdad más profunda. Las revoluciones no siempre traicionan a sus enemigos, pero casi siempre terminan traicionando su propio impulso original. El Che no fue un mártir inocente, ni Fidel un estratega incomprendido. Fueron actores de una misma lógica, convencidos de que la historia estaba de su lado. Y cuando dos certezas absolutas chocan, una de ellas sobra. El resultado no fue justicia ni redención, fue control. Un control que necesitaba estabilidad, relato y memoria selectiva. Lo demás podía esperar o desaparecer. El mito posterior ayudó a suavizar las aristas. Transformó decisiones duras en gestos heroicos y silencios incómodos en sacrificios inevitables. Pero el mito no explica, solo tapa. Mirar esta historia sin idealizarla no implica negar su impacto, sino entender su costo. Entender que el poder, cuando no se cuestiona,
termina pareciéndose demasiado a aquello que decía combatir. Tal vez por eso esta historia sigue resonando. No por nostalgia ni por admiración, sino porque revela un patrón que se repite. El momento en que la causa deja de importar más que el control. Y al final, más allá de nombres y consignas, queda una advertencia clara. Cuando el poder se vuelve incuestionable, siempre habrá alguien que deje de ser necesario, incluso quienes ayudaron a conquistarlo. Y si este video te ayudó a mirar esta historia desde un ángulo distinto, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos, deja tu comentario con tu reflexión sobre este episodio y comparte este video para que más personas puedan cuestionar los relatos que parecían intocables.